Pequeprix. A ver, lo primero de todo, vamos a mandar un besote muy fuerte, un abrazo fortísimo para el Colegio de Santa Ana, que si recordaréis ganaron el primer campeonato del Pequeprix. Venían desde Calatayud, en Zaragoza, y a la cabeza venía su directora, la hermana Clara. ¡Mua! Un besote muy fuerte para ellos porque fueron los ganadores en el primer campeonato del Pequeprix. Seguro que los de Calatayud están celebrándolo todavía, seguro, a modo de, no sé, como de regalo de Reyes anticipado. Por cierto, chicos, ¿os han traído muchas cosas los Reyes, sí o no? Sí. Ah, bueno, pues eso es que habéis sido buenos chicos. Buenos es lo que tenéis que ser esta mañana para ganar este primer programa del segundo campeonato del Pequeprix. Y lo primero que vamos a hacer es conocer a los dos colegios que nos acompañan. En primer lugar, el equipo azul está preparado con Pilar, como siempre. Vienen desde Gijona, en Alicante, a la cabeza su directora, doña Elisa Verdú, y son el colegio Cristófol Colom. Y el equipo amarillo, preparadito con Carlos, vienen también con una directora en cabeza, es doña Mercedes Nieto. Vienen desde Mejorada del Campo, Madrid, y son el colegio público Henares. Y ya sabéis, chicos, que esto es el Pequeprix, pues dos colegios, dos directores, dos animadores guapísimos que, por cierto, todavía no les he dicho nada. Buenos días, Carlos y Pilar. No has dicho nada porque no hay que decir nada. ¿Cómo que no hay que decir nada? nada? Ahora sí hay que decir que queremos mandar saludos de parte de todo el equipo a todos los colegios que van a participar en esta nueva temporada del Pequeprix y desearles mucha suerte personalmente a los que van a representar al color azul, porque la van a necesitar, porque este año es de color amarillo. ¿Verdad, chavales? Y vamos a arrasar. Chavales, ¿este año de qué color es? Claro que sí. Mira, Carlos, tú di lo que quieras y felicita a quien tú quieras, pero vamos a ver y respóndeme. ¿Quién ha ganado el primer campeonato del Pequeprix? El azul, ¿no? Por suerte. Porque el azul, sí. no es por suerte, es por genialidad y porque el azul es el color de la suerte y de los campeones, ¿o no? ¿Puede ser el color de los campeones, chicos? Bueno, ya veremos de qué color va a ser este año y cuál va a ser el campeón de este segundo campeonato del Pequeprix. Y ahora, primero vamos a darle los buenos días también a ese profesor, no sé, al más alto nivel mundial, universal diría yo. A ver, chicos, ¿de quién estoy hablando? Claro que sí, el no va más del saber. Buenos días, profesor. Hola amigos, bienvenidos a esta segunda etapa del Pequeprix. ¿Qué tal se han portado los Reyes? Conmigo, muy bien. Me han traído este busto que veis. No es el de Goya precisamente, aunque además de la larga melena, la genialidad y el mal genio, tenía en común con nuestro pintor la sordera. Claro, me refiero a Ludwig van Beethoven, de quien quiero contaros una historia realmente entrañable. Pero eso será más tarde. Eso sí, de vosotros espero que me contestéis correctamente a las preguntas sobre grandes músicos que os estoy componiendo. Así que suerte y hasta luego. Pues ya habéis visto, chicos, que los grandes músicos será el tema de las preguntas del final del programa. Pero de momento yo creo que lo mejor sería que nos adentrásemos de lleno en la aventura. Vamos a ver, imaginad una jungla misteriosa. Ya estoy oyendo el canto de los pájaros, el rugir del león, no sé, el dulce sonido de los arroyos. ¿Dónde? Pues en una nueva y diferente aventura en la jungla. Pues así es, una excitante aventura que empieza exactamente aquí, junto a este lago misterioso, donde se encuentran escondidos los ídolos del templo sagrado. Los hombres de la tribu lo han escondido para intentar, perseverarlos. ¿De quién? Pues de todos los aventureros y exploradores que se los quieren llevar. Lo que pasa que es que no cuentan con que aquí nuestros profesores vienen más que dispuestos a todo, pero para ponerlo un poquito más difícil tendrán que enfrentarse al guardián del lago. ¿Que quién es el guardián del lago? Que no lo sabéis, pero claro que lo sabéis todos. ¡La vaquilla! Así pues, nuestros profesores tendrán que venir hasta aquí con mucho cuidado, coger, ¿veis? Un saco como este que están todos llenos dentro del lago y dirigirse rapidísimamente a acompañarme hacia la rampa de la Plaza de Toros, donde estará ya un explorador. ¡Ah, no! ¡Cuidado, la vaquilla! Era una broma. Que me da miedo. Punto. Pues eso, le tendrán que dar al explorador, le tendrán que dar ese gulas. Bueno, pues aquí comenzará la tarea de los chavales, que deberán recoger el saco con el ídolo sagrado e iniciarán una frenética carrera para ponerlo a salvo. Tendrán que coger y bajar por la rampa y trepar
por esta montaña ayudándose de estas lianas. Ay, a ver, un poquito más. Y dejarse deslizar por el otro lado. ¡Uey! Una vez hecho esto, tendrán que atravesar esta jungla llena de lianas y evitar los pinchazos de los mosquitos peligrosos y venenosos, y tendrán que atravesar este último obstáculo. ¡Uey! Ahí va. Al otro lado. ¡Vámonos! Ahí está. Y llegarán justo, si lo consiguen como yo, hasta la meta y depositarán el ídolo sobre su peana. Pero qué agilidad, Carlos, fenomenal, fantástico. Bueno, pues nada, a mí solamente me queda deciros que van a ser 3 carreras entre los dos equipos, que serán 4 puntos para el que gana y 2 para el que pierde. Gana quien más ídolos consigue traer al templo. Y por cierto, hay un detalle que tengo que decir. Dentro de los sacos, que es lo que tendrán que recoger los chicos, no sabrán si el ídolo que hay dentro es normal o es dorado. Y si es dorado valdrá el doble de puntos, aunque eso lo sabremos al final del juego cuando desvelemos el secreto y veamos qué es lo que hay dentro. Bueno, pues nada, que 4 puntos para el que gana, 2 para el que pierde, y como ya están preparados pues todos, profesores y concursantes, vamos allá con la primera carrera. 3, 2, 1... ¡Uy, la vaquilla! Claro que sí, pero ¿cómo vamos a empezar este juego? ¡Qué desastre! Que si no presento a la vaquilla. ¡Qué desastre! Claro que sí, se me olvidaba. Y además tenemos una vaquilla pues fenomenal. Se llama Rocío, la vaquilla que siempre tiene mucho frío. Se fue a vivir a la jungla porque, pues eso, porque es muy friolera y necesitaba un clima pues un poquito más templado, como el de su tierra natal, el puerto de Santa María. Le gustan mucho comer los huevos fritos y patatas fritas y además helados. Qué vaquilla tan rara, ¿verdad? Bueno, venga, un aplauso muy fuerte para recibir a Rocío, la vaquilla que siempre tiene frío. Ahí tenemos a Rocío, que yo ya me olvidaba de ella, qué desastre soy. Ya la tenemos ahí y ahora sí que de verdad podemos empezar con el juego. Creo que ya está haciendo de las suyas por la plaza. Vamos allá, preparamos el crono. 3, 2, 1, ¡adelante! Cuatro minutos de tiempo tienen nuestros concursantes en cada una de las carreras para conseguir traer los ídolos hasta el templo mágico. Y aquí tenemos a los primeros profesores rebuscando, zambulléndose en esta piscina, en este lago, para recoger el primer saco, que no sabemos si será dorado o no lo será. Y aquí salen los dos primeros exploradores concursantes, renacuajos, en esta primera carrera, esta nueva y diferente aventura en la jungla. Aquí parece que el del equipo azul ha conseguido bajar primero. Vamos a ver, porque ahora queda lo más difícil, atravesar las lianas de esta jungla, donde se encuentran unos animales misteriosos, pequeños insectos, arañas, en fin, animales que pueden depositar su veneno y causar incluso la muerte. ¡Madre mía, qué miedo! Venga, adelante, chaval. Ahí lo tenemos, parece que le da un poco de miedo, claro que sí, no me extraña, con la de bichos y animales que se encuentran por ahí dentro. Y el concursante del equipo amarillo que no consigue llegar hasta arriba, no hay manera. A ver cómo animan los equipos, a ver cómo animan. Ahí. A ver, porque parece que ninguno de los dos, ni para adelante ni para atrás. 2 minutos 25 segundos de tiempo. Y ahí parece que sale el primer concursante del equipo azul. Vamos rápidamente. Uno y otro. Muy bien, ponlo por aquí. Deposita aquí el ídolo y ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo, aunque no te me acerques mucho, porque vienen pringaditos. ¿Cómo te llamas? Dimas. ¿Cómo? Dimas. Dimas, así, un nombre así. No es Pico diminutivo Serra. de nada. ¿Cómo? Pico Serra. Pico Serra, Dimas Pico Serra, muy bien. Bueno, dinos, esto lo has hecho muy bien, pero ¿leer libros de aventuras qué? ¿Eh? Bien, sí, ¿También? me gusta mucho. Sí, seguro, promételo. Lo prometo. Claro que sí, porque son las vitaminas del cerebro, chicos, hay que leer mucho. Bueno, ven aquí conmigo que me vas a ayudar a dar la salida para la segunda carrera. Vamos allá, 3, 2, 1, ¡adelante! A ver cómo animan los equipos, que no lo oigo. Ahí. Aquí están nuestros valientes profesor y profesora, que ya han conseguido rescatar el primer ídolo para el equipo azul. Y mientras tanto vemos corretear a la profesora del equipo amarillo,
que ya ha conseguido traer también su ídolo, y aquí en una descosida carrera por conseguir llegar los primeros, y claro, con tanto jabones chiqui, que son los más efectivos del mundo, no consiguen llegar hasta arriba. Es muy difícil, claro que sí. Resbala, que te resbala y que no hay forma. 3 minutos, ya sabéis que son 4 minutos de tiempo lo que tienen para conseguir llegar hasta aquí, depositar los ídolos, y que el que gana en esta nueva aventura en la jungla, con algunos cambios, se llevará 4 puntos a su marcador y 2 para el que pierda, y de este modo estrenaremos los marcadores en el segundo campeonato del Pequeprix. Y nada, que lo intentan, pero que no hay manera, y que el tiempo va pasando. 2 minutos 42 segundos de tiempo. A ver, me parece que el del equipo azul ya ha conseguido subir un poquito. Y nada, y se resbalan, no hay forma. Creo que el tiempo va a pasar. Y yo no sé si les va a dar tiempo a estos exploradores, que desde luego por valentía que no sea. Porque valentía tienen, pero claro, hace falta también fuerza y maña. Dos minutos, 12 segundos de tiempo. Y que no hay manera. Ahí tenemos a la profesora del equipo azul observando con atención y un poco preocupada de que su chaval no consigue llegar hasta arriba. Pero bueno, todavía nos queda 1 minuto 54 segundos de tiempo, y a ver cómo anima el público. Ahí tenemos al público animando, muy animando a sus chavales. Y ahí tenemos a los del equipo amarillo con sus banderitas diciendo: venga, venga chicos, que podéis. Pero nada, creo que no pueden. 1 minuto 22 segundos de tiempo. Y claro, es que con los jabones se resbalan y no hay manera. Y aquí de nuevo a la profesora animando, gritándoles. Y nada, que creo que esta aventura en la jungla se nos ha estancado aquí, porque queda 1 minuto de tiempo y todavía deberían de atravesar las lianas y nuestras pirámides hinchables para traer hasta aquí el ídolo, y encima pudiera ser que uno de esos dos fuese dorado y que les sirviese para llevar el doble de puntuación a su marcador. Pero creo que ya las fuerzas empiezan a decaer, el ánimo también, y nada, que no hay manera de conseguir llegar hasta arriba. 35 segundos de tiempo quedan, y aquí las dos profesoras, la una riéndose y la otra un poquito más seria, tratando de animar, y nada, que no hay manera. ...20 segundos de tiempo. Y aquí los del equipo amarillo con los banderines, pero nada, mucho banderín, pero que no consiguen llegar hasta arriba, jolines. Me caches en la mar, qué pena, ¿no? 5 segundos, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué pena! Se han quedado ahí, no ha habido manera de subir, y claro, es que los jabones chiquis son muy, pero que muy efectivos, ¿eh? Nada, que no han traído ídolo, ni dorado, ni de ningún color, ni nada. Pero bueno, en fin, todavía nos queda una carrera más y vamos a ver lo que ocurre. Si conseguirán el ídolo de oro, no lo conseguirán. Ya veremos a ver lo que ocurre. Preparamos el crono y mucha atención porque vamos allá. 3, 2, 1, ¡adelante! Vamos de nuevo con estas valientes profesoras, intrépidas, con coraje. Y gallardas como ninguna, que no les importa que esté nuestra vaquilla Rocío por ahí. Una casi se mete de cabeza. Ahí ha conseguido uno de los ídolos. ¡Uy! Vaya tortazo que se ha caído, ¿eh? Vaya tortazo, chicos y chicas, que se nos acaba de pegar la profesora por la rampa. No consigue subir, y el ídolo, eso es, el ídolo que se había quedado abajo, porque sin ídolo no sirve de nada. Ahí le tira el ídolo a nuestra vaquilla para protegerse, y la otra que se nos está pegando un chapuzón en la piscina para recoger su ídolo, y ahí lo entrega también. Ahí están los dos ídolos, el del amarillo y el del azul. Vamos a ver si estos tienen un poco más de maña o de fuerza para
subir por esas cuerdas esta montaña peligrosa a la que se le une además el jabón resbaladizo y húmedo como ninguno que les impide ejecutarlo con facilidad. Claro que sí, porque aquí si las cosas son fáciles pues no tienen gracia. Venga, vamos a ver que estas todavía tienen las fuerzas frescas. Esperemos que no se desanimen porque todavía queda tiempo. Y nada, que esta montaña se nos ha resistido con lo bien que la han pasado los primeros concursantes. Bueno, nuestro primer concursante, mejor dicho, porque la chica se ha quedado ahí también atascada. 2 minutos 17 segundos de tiempo. Y nada, que los equipos gritan animadamente, pero que no hay manera de subirlo. Y ahí tenemos a las dos profesoras. Y que no hay manera de subirlo, chicos y chicas, pero me cachéis en la mar. En esta nueva aventura en la jungla. Y claro, es que esta montaña es muy difícil de atravesar. 1 minuto 43 segundos de tiempo. 4 puntos para el que gana, es decir, para el que consigue traer más ídolos al templo mágico. Y 2 puntos para el que pierde, con el que se estrenarán, ahí están las profesoras gritando, con el que se estrenarán nuestros marcadores en este segundo campeonato del Peque Prix. Ahí está gritando la del equipo azul. Vamos a ver si hay forma o no hay forma, y aquí uno intentándolo con otra táctica, tirando primero el ídolo. Vamos a ver si ahora lo consigue. Y ahí el de azul imitándole también en ese gesto. Vamos a ver, porque todavía queda 1 minuto de tiempo y parece que las ganas y el ánimo vuelven a incorporarse otra vez a estos chavales que están haciendo lo posible por atravesar esta montaña de la jungla. ¡Venga, chaval! 35 segundos de tiempo es lo que nos queda y creo que no consiguen pasar del segundo nudo de esta cuerda tan dificultosa. El concursante del equipo amarillo, ahora que por fin había conseguido atravesar esta montaña, justamente ahora se nos acaba el tiempo, me cachéis en la mar. Bueno, antes de nada, antes de hacer el recuento de cuántos ídolos han traído cada uno, vamos a ver cómo se nos ha portado nuestra primera vaquilla de esta mañana. Rocío, la vaquilla que siempre tenía frío, y nuestras profesoras metiéndose en la piscina, dándose esos chapuzones. ¿Queréis verlo? ¿Sí? Pues venga, ahí están. Ahí las teníamos, rebuscando y zambulléndose en esta piscina para encontrar los ídolos. Y aquí teníamos a la profesora del equipo amarillo tratando de subir, pero que se nos olvidaba el ídolo. Ahí lo tenía otra vez. Y aquí nada, estos momentos angustiosos de que no había forma de subir nuestra montaña en esta aventura en la jungla. Ahí estaban. Y ahora sí, vamos a ver cuántos ídolos han conseguido cada uno de nuestros equipos. Vamos a empezar por Carlitos, que creo que, no sé yo, Carlitos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, que mi equipo ha conseguido nada más y nada menos que ningún ídolo. ¡Que ningún ídolo! Bueno, pues un aplauso muy fuerte para ellos, porque igualmente lo han hecho muy bien. Y Pilar, vamos a ver cuántos ídolos tiene tu equipo. Pues la verdad es que los dos equipos han luchado mucho, la gente es muy difícil, pero yo sí que tengo algo que enseñar y no sé lo que es. Igual es un ídolo dorado, no sé, vamos a ver. Vamos a ver, porque de todas formas... Vamos a ver. Bueno, era pues un ídolo normal. Señor ídolo, de todas maneras. Ídolo normal, pero bueno, ese ídolo que les vale para subir la mayoría de puntos estrenando estos marcadores esta mañana. Y se ponen así: el Colegio Henares 2 puntos y Cristóbal Colón 4 puntos. Pero bueno, el recorrido de este programa es largo, intenso, divertido y todavía nos queda mucho, pero que mucho por delante. Volvemos aquí dentro de un momentito. ¿Dónde, chicos y chicas? En el Peque
Briggs. ¡Hasta ahora! Cazuelitas de gallina blanca. Nuevos platos listos en 2 minutos. Buenísimos recuerdos. Gallina blanca. Cocina de hoy. ¿Qué prefieren comer los pájaros? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Nueces? ¿O quesitos? Estos y otros misterios de la naturaleza tendrán que resolver nuestros invitados de esta semana. Silvia Marsó, Bermúdez, Yolanda Vázquez y Chava Jiménez. Waku Waku, mañana por la tarde en La Primera. Prepárate para la crujiente sensación de estrellitas doradas con miel y tan crujientes que despegarás hacia el espacio. ¡Crujigalácticas! Una explosión de deliciosos y crujientes cereales con miel. Mira dentro de tu envase de estrellitas. Verás tu propio universo virtual. Nuestro negocio, el orgullo de la familia, generación tras generación. Ahora la responsable es mi hija. Pero es ella quien me enseña, ¿eh? Todo tiene que estar impecable, como su camisa. Y lo blanco, blanco. Es nuestra regla más importante, por eso solo usamos Ariel. Porque al final te manchas. Te rozas con los platos. Chocolate, mermelada, y eso es para agua caliente. Sí, pero los bordados necesitan agua fría. Por eso solo confiamos en Ariel. En las manchas más difíciles y en el agua más fría, comparamos Ariel con un detergente de calidad. Y vemos que donde el otro deja restos, Ariel consigue una blancura brillante y en agua fría. La blancura hay que tenerla en cuenta porque nuestros clientes lo valoran todo. Por eso vuelven. Ariel, más blanco no se puede. Hoy es un día de esos que estoy tranquila, a gusto conmigo misma y con quien me voy encontrando por el camino. Tengo ganas de decir a todos que estoy contenta de ser como soy, que me gusta ser mujer y tengo la regla, pero eso no me cambia nada. Porque con Ausonia tienes la mejor protección. Ahora Seda Ultra con nuevas alas elásticas para un ajuste perfecto. Me gusta ser mujer. Un gran secreto que te ayuda a crecer y crecer. Hoy día, Campa, ¿y a ti cuántos beneficios te daban? A mí me daban 2. Swiss Danone. A mí me daban 2. Toda aventura será chocolatear el lago de leche que hay encima del volcán. Cada Choco Crispies de Kellogg's es un grano de arroz con chocolate de verdad. Hacia el volcán entra en erupción. Tanta energía, mola mogollón. Choco Crispies es total, aventura sin parar. Este sábado por la tarde, dejen todo para ver cine de barrio, porque merece la pena. Vamos a ver la película Vente a Alemania, Pepe. Oiga, ¿vas? ¿Ya, Peter? Sí, ¿quiere decirme dónde está esta cervecería? Mi amigo Angelino trabaja en esta cervecería. Passen Sie mal auf, hoy. Zuerst nehmen Sie gerade auf. Ya. Hablamos cristianos y no nos hacemos nada. Y Tranquilo. Pepe es nada más y nada menos que Alfredo Landa. Con él hablaremos en torno a esta película. Bueno, con él y con su novia. ¿Que quién es su novia? Pues Tina Sainz. Y también hay una rival que quiere conquistar a Pepe, José L. Román. Y no se la pierdan, Vente a Alemania, Pepe, en Cine de Barrio, este sábado. Pero venga, chicos, dejad los juguetes a un lado, que tenéis todo el año para jugar, que estamos en el Pequeprix, en la segunda competición del Pequeprix. Estamos con dos colegios sensacionales, muy competitivos y muy deportivos, que han estrenado nuestros marcadores así. El Colegio Henares, 2 puntos, y Cristófol Colom, 4 puntos.
Y como al principio del programa os había prometido que iba a haber algunas sorpresas, algunos juegos nuevos, ¿cómo? ¿Que queréis verlos ya? Sí, pues nada, vámonos ya con ¿Quién teme al lobo veloz? ¡Au! Estos simpáticos conejillos, como no podría ser de otra manera, son los que van a protagonizar la siguiente prueba. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Pues muy sencillo, conseguir lo que más les gusta, la zanahoria. Y para ello tendrán que llegar hasta la granja, atravesando estos campos y estos obstáculos de paja, y abrir una de estas 4 puertas. Detrás de 2 de ellas habrá 2 granjeros que les entregarán una zanahoria. Pero un momento, a ver, si hay 4 puertas y 2 zanahorias, con 2 granjeros, ¿qué habrá tras las otras 2 puertas? Pues muy sencillo. Una de las puertas estará cerrada y la otra estará el lobo. A ver, por ejemplo, detrás de esta puerta, a ver qué hay, un granjerillo. Por lo que el conejo lo que tendrá que hacer será recoger la zanahoria y salir tan campante hasta su madriguera. Por ejemplo, aquí, a ver qué hay, la puerta aquí está cerrada, por lo que podría repetir y abrir otra de las 3 puertas. Aquí que hay, otro granjerillo, saluda. Bueno, hola amigos, ¿cómo estáis? Por lo que deduzco que si hay 2 granjeros y una puerta está cerrada, en esta puerta aquí estará el lobo. ¡Au! Pues sí, el lobo. ¿Y qué pasa? Pues que si el conejito abre la puerta y se encuentra con el lobito, lo que tiene que hacer es salir corriendo todo lo que puede, ponerse a salvo de su casa, Carlos. ¡Yam! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a comer! ¡Corre! ¡Que te voy a comer! ¡Ay! ¡Casi te pillo! No me pillas, no me pillas. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que si el lobo coge al conejito, que yo no lo he cogido, pues adiós conejito. Bueno, pues muy bien, y nada, yo solamente os digo que van a participar 3 conejos por cada uno de los equipos, que van a tener 40 segundos de tiempo para cada carrera y que entre carrera y carrera la disposición de lobos y granjeros detrás de las puertas cambiará, o sea que no se sabe quién habrá detrás, ¿vale? Bueno, pues nada, primero va a concursar el equipo amarillo de Henares, que van perdiendo por muy poquito, y ya están preparados. A ver, chicos, ¿estáis preparados? ¿Sí? Pues venga, vamos allá con la primera carrera. Preparamos el crono y, a ver, y quiero ir a los equipos animando muy fuerte, ¿eh? Venga, 3, 2, 1, ¡adelante! Vamos a ver qué se oculta tras una de estas puertas. ¡La zanahoria! Y por aquí viene tan campante este conejo que ha conseguido así de fácil su zanahoria, que se la comerá dentro de un momentito en su madriguera. ¡Muy qué rico! Mírala, este conejito pequeño. Bueno, pues nada, esta era la primera zanahoria, se me pone aquí al lado, la primera zanahoria del equipo amarillo, y vamos a ver lo que ocurre con la segunda carrera. Atención, preparamos el crono y 3, 2, 1, ¡adelante! Vamos a ver ahora lo que ocurre. Aquí tenemos al segundo conejito que se dispone a abrir una de las puertas. ¿Qué hay? ¿Qué hay en esa puerta? Vamos a ver. ¡Zanahoria! Ahí estaba la zanahoria que se nos había perdido la granjera. Y aquí llega con su segunda zanahoria. Vamos a ver. Debía de ser que estaba al otro lado y que no podía subir. Claro, por ahí ha entregado la zanahoria. Muy bien. Ven aquí, ponte a mi lado. Así, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te ha sido fácil? Sí, ¿no? Bueno, está chupado, esto está muy fácil. Venga, vamos allá con la tercera y última carrera para el equipo amarillo de Henares. Venga, ayúdame. 3, 2, 1, ¡adelante! Última carrera para el equipo amarillo. 40 segundos de tiempo que tiene. Vuelve a abrir la puerta amarilla. ¡Y fenomenal! ¡Otra zanahoria! Chicos y chicas, esto es increíble. Han tenido una suerte los de este equipo, que tela marinera. No habéis encontrado ni un lobo, ni una puerta cerrada, nada. A comer zanahorias y a poneros las botas. Bueno, pues nada, antes de hacer el cambio de equipos, vamos a ver cómo se han portado estos chicos y cómo han corrido en este cuidadito, porque viene el lobo veloz. Ahí están. Ahí los teníamos corriendo de aquí para allá, rápidamente. Ahí la zanahoria que se había perdido, que no la encontraba, y ahí regresaba este conejo saltarín que casi se empotra con el recipiente donde debía depositar la zanahoria. Y ya vista esta carrera a cámara rápida y divertida, vamos allá, porque es el turno del equipo azul de Cristóforo Colón. Bueno, chicos, ¿estáis preparados? Ahí tenemos a los 3 conejitos discutiendo de azul. Venga, vamos allá con la primera, preparamos el crono y atención. 3, 2, 1, ¡adelante! Primera carrera, vamos a ver si tienen suerte y también consiguen rescatar unas cuantas zanahorias. Ahí le entrega la zanahoria. Madre mía, qué suerte.
están teniendo los equipos esta mañana. Por cierto, chavales, que antes no os he dicho que gana este juego el equipo que consigue traer más zanahorias. Pero claro, si hubiese empate y los dos equipos consiguen las 3 zanahorias, pues entonces será quien más conejos se haya puesto a salvo. Vale, el que gana se lleva 3 puntos y el que pierde 1. Y ya está. Y dicho esto, vamos allá con la segunda carrera para el equipo azul. Preparamos el crono y 3, 2, 1, ¡adelante! Vamos a ver lo que ocurre y muy chocadito, no vaya a ser que salga un lobo. Puerta cerrada, corriendo porque el tiempo pasa. Corriendo, que solamente 40 segundos, se decide abrir la puerta amarilla y zanahoria. Zanahoria, bueno, vaya suerte que están teniendo, ¿eh? Ni un lobo, ni una puerta cerrada, ni nada de nada. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con la tercera y última carrera para este equipo. A ver, ya está ahí el conejillo preparado y vamos allá. 3, 2, 1, ¡adelante! Vamos a ver si por fin nos sale un lobo y dar un poco de expectación a este juego. Puerta cerrada y corriendo a otra, corriendo, que el tiempo pasa, quedan 28 segundos de tiempo. Vamos a ver lo que ocurre. Y otra zanahoria. Otra zanahoria y aquí llega con la tercera y última zanahoria. Pues nada, que se han puesto las botas los dos equipos, pero antes de ver cómo repartimos los puntos, vamos allá y vamos a ver cómo se ha portado el equipo azul de Cristófol Coloma. Ahí estaba. Ahí estaban haciendo esta fabulosa carrera y ahora sí, vamos primero de todas formas para confirmar que ambos equipos han conseguido las 3 zanahorias, que es lo que yo creo. Vamos a ver, Carlos y Pilar, ¿cómo anda la cosa por ahí? Pues aquí estamos, Miriam, y como has podido comprobar, lo han hecho muy bien y han conseguido una zanahoria, 2 zanahorias, 3 zanahorias y se han salvado los 3 conejos. Bueno, pues un aplauso muy fuerte para ellos, porque han conseguido todo. Y ahora vamos a ver con el equipo azul de Pilar. Ahí está. A ver, Pilar, ¿cuántas? Pues mira, pues tampoco puedo quejarme. Tengo 1, tengo 2, ay, qué grandes son, no puedo con ellas, tengo 3 y otros 3 conejitos. Bueno, pues empate de los dos colegios, así que repartimos los puntos y vamos a subir 2 puntos a cada uno de sus marcadores. Y de momento se colocan así, el Colegio Henares 4 puntos y Cristófol Colom 6 puntos. Y ahora yo creo que lo ideal, después de tanto ajetreo y tanto correr, sería que les diésemos a nuestros chicos un reconstituyente. ¿Y cuál mejor que ese que tiene 6 vitaminas, hierro y calcio? ¿Que no sabéis de qué estoy hablando? Pues claro, de la fantástica galleta Tosta Rica Choco Guay, nada más y nada menos. Pero no se lo vamos a poner así de fácil a nuestros concursantes porque van a tener que construir la galleta de alguna manera. ¿Dónde? En nuestra fábrica de galletas. Qué bueno está, por favor, de verdad. Perdonad, chicos, pero bueno, es que yo ya me emociono con este pedazo de galleta, mi vídeo he visto otra igual. Bueno, pues como podéis ver, hemos preparado en nuestra plaza de toros todo lo necesario para poder fabricar las galletitas. Este preciosísimo horno que veis detrás y estas 2 gigantescas hornacinas, donde en la que veis a mano derecha pues es de estaño y tiene dulce de leche, y mi preferida, que es la de cobre, que está ahí a mano izquierda, que tiene cacao, porque es que me encanta el chocolate. Y lo que no sabías, Pilar, es que ¿qué? cada galleta está formada por 4 piezas. La galleta inferior, el dulce de leche, una galletita de cacao que hay también aquí, y por la galleta superior. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer los profesores? Pues ir recogiendo de una en una las piezas y llevarlas hasta el final de la rampa, donde les estará esperando un chaval de su mismo equipo. Aquí te espera. Gracias, compañero. Bueno, pues si puedes, galleta en mano. Está... Sí, ¿verdad? Pues lo que está es delicioso, buenísimo. ¿Pues con ello? Sí, fue con ello. Bueno, pues el niño tendrá que seguir todo lo rápido que pueda hacia la mesa con todas las piezas y dejar las piezas encima de la mesa. Y otro de sus compañeros tendrá que ir fabricando el sándwich. ¿Quién gana la prueba? Pues quien primero consiga construir su galleta. Bueno, me parece que pesa un poquito esa galleta, Pilar, me parece que le ha costado traerla. Bueno, chavales, 4 minutos de tiempo van a tener para todo el proceso, 4 puntos para el marcador del que gane y 2 puntos para el marcador del que pierda. Y ahora ya vamos allí con la segunda vaquilla de esta mañana, que se llama Ramona, la vaquilla comilona. Nació hace 2 años y medio en Bilbao.
y aunque tiene un poco de sobrepeso, porque pesa más de 200 kilos, intenta ponerse a régimen y no hay manera, porque Tosta Rica Choco Guay le vuelve loca, no puede parar de comer galletas, así que ese aplauso fuerte para recibir a Ramona, la vaquilla comilona. Ahí tenemos a Ramona, nuestra vaquilla comilona, que tiene unas ganas de comerse una galleta de estas, que para qué. Y bueno, como ya la tenemos ahí, vamos allá y vamos a ver cómo se portan estos fabricantes de galletas. A ver, ¿todos preparados? Sí, me miran los pequeñuelos desde allí diciendo sí, sí. Pues venga, vamos allá, preparamos el crono. 3, 2, 1, ¡adelante! A ver, quiero ir a los equipos animando. Ahí, ahí. Toma, toma, primera embestida por el culete a esta profesora de nuestra vaquilla Ramona, la vaquilla comilona. Ahí la tenemos mirando. Y aprovechando el profesor del Colegio Azul de Cristóbal Colón, entregando la primera galleta a uno de nuestros concursantes que viene aquí precipitadamente a depositarla sobre la mesa. Vamos a ver, ahí la tenemos. A ver cómo animan los equipos. Y ahí tenemos a la profesora también con la primera pieza de esta construcción de galletas. La parte de abajo del sándwich. Y aquí tenemos a esta renacuaja que viene casi que no puede con la galleta. Qué guapas son estas chicas. Bueno. ¡Uy, qué justito le ha venido a este profesor para una embestida de la vaquilla! Y ahí los tenemos aprovechando para coger la nata, la crema de leche que la van a depositar sobre la primera pieza. Y ahí teníamos el equipo azul que ha conseguido ya la segunda pieza. Vamos a ver lo que ocurre con el equipo amarillo, que va un poco más retrasado. 2 minutos 30 segundos de tiempo. Ahí tenemos la pieza de crema de leche que traen nuestras cocineras particulares del equipo amarillo de Henares. Y ahí tenemos a los profes poniéndose a salvo y cogiendo la siguiente pastilla de chocolate de crema de cacao para completar nuestra galleta. Ahí tenemos la del equipo amarillo. Y mientras tanto, Ramona mirando de reojo nuestra vaquilla comilona que quiere zamparse una de estas galletas tan ricas y tan deliciosas. Claro, no me extraña nada. Anda, que no es lista esta Ramona. Y aquí aprovecha, uy, preparado, nada, suelta galleta, ni nada. Claro, ponerse a salvo es todo lo que importa. Anda, cómo corre este descosido. 1 minuto 20 segundos de tiempo y ahí teníamos la cara de la profe de amarillo y el profesor aprovechando para traer la última pieza de la galleta. Hay un fervor en el plató, todo el mundo gritando y ahí han conseguido finalizar esta fantástica, riquísima y sabrosa galleta, que por cierto, chicos, es ideal para llevarla pues al recreo, en una excursión, en una merienda, en el desayuno, en el postre, en fin, a todas horas es rica esta galleta. Pero antes de subir los puntos a los marcadores y de ver que efectivamente ha sido el equipo azul el que ha ganado, vamos a ver cómo se ha portado la pobre Ramona, que creo que no se ha comido ni un poquito de galleta, pobrecita. Uy, vamos a verla, ahí estaba. Ahí teníamos a nuestros profes poniéndose a salvo la galleta. Y aquí la primera embestida de la profesora del equipo amarillo de Henares. Y ahí la teníamos moviéndose como una bailarina, nuestra vaquilla Ramona. Y ahora sí, bueno, ahora a Ramona le daremos unas cuantas galletitas, Tosta Rica Choco Guay, para que se ponga contenta. Y ahora sí, yo ya tengo aquí a los pequeñuelos, que han participado, que lo han hecho pero que muy bien. ¿Cuántos años tenéis? 8, ¿no? 8, ¿y vosotros también? Sí, 8 años tienen. Bueno, están hechos ya unos hombres y unas mujeres. Hechos y derechos. Bueno, y ahora sí, subimos los puntos al marcador porque ha sido el equipo azul el que ha conseguido completar la galleta. Y se quedan así, Henares 6 puntos y Cristóbal Colón 10 puntos. Y además, estos dos equipos, además de los puntos en el marcador,
se van a llevar un lote completo de productos Cuetra y un equipamiento deportivo para cada uno de sus equipos, nada más y nada menos. Pero el mejor regalo de Cuetra, que lo tengo yo por aquí, vamos a ver si lo alcanzo, está aquí. Tosta Rica Choco Guay. Es una galleta deliciosa. Además, por cierto, que últimamente viene en estos paquetitos para que sea más fácil de llevar a todas partes, pues en la mochila, en la bolsa para comérsela en cualquier momento y en cualquier lugar. Y además es la única galleta que va rellena con una deliciosa crema de leche y además otra muy rica, que me están mirando así de reojo como diciendo, otra muy rica de chocolate, de crema de cacao. Y además, por supuesto, todo lo que aporta Tosta Rica, que es pues un montón de energías, porque lleva 6 vitaminas, calcio y hierro, nada más y nada menos. Así que, chicos y chicas, yo os aconsejo que sin más ni más os paséis a Tosta Rica y que os dejéis de historias, porque está buenísima. Es más, ¿sabéis lo que voy a hacer ahora mismo? Lo vamos a repartir, ¿verdad que sí? Nos vamos a ir un momentito a publicidad y volvemos aquí enseguida. Os invitamos a que hagáis lo mismo, que vayáis a coger unas galletitas Tosta Rica Choco Guay y nos vemos ahora. Venga, hasta ahora, chicos, aquí en el Peque Prix. Venga, toma, otra para ti, otra para ti. ¡Ya llega el Peque Prix! ¿Todos los polis? Solo los mejores. Este chico es un profesional. Código 27. Un tirón. Duro. ¿A esto le llamas ser un padre? Insobornable. ¿Qué eres? Voy a ser su peor pesadilla. El ayudante perfecto para un policía como Bart Reynolds. Llama a Nick. Le encontraré. Juntos son un policía y pico. Esta tarde, en La Primera. Prepárate para la crujiente sensación de estrellitas doradas con miel y tan crujientes que despegarás hacia el espacio. ¡Crujigalácticas! Una explosión de deliciosos y crujientes cereales con miel. Mira dentro de tu envase de estrellitas. Verás tu propio universo virtual. Y antes de que llegue mamá, pondremos un pañal limpio. Ahora vuelvo. ¡Cielos! ¡Me va a cambiar el pañal sin pasarme una toallita! ¡Hay que hacer algo! ¡Sí! ¡No llego! ¡No llego! ¡Bien! ¡Ya son mías! ¡Salvado! ¡Salvado! ¡Hay que estar en todo! Pero cómo te miman, amigo. En cada cambio de pañal, una Dodón Mimo. Su tejido Mimo y su exclusiva loción eliminan los restos de pipí y mantienen su piel cuidada y sana. Toallitas Dodón Mimo, piel mimada de pañal a pañal. Con mi culito no se juega, ¿verdad, mami? Un gran secreto que te ayuda a crecer y crecer. Hoy había campa y a ti ¿cuántos beneficios te daban? A mí me daban 2. Swiss Danone. A mí me daban 2. Ronald McDonald presenta... ¡Sorpresa! Llega tu Happy Meal más salvaje que nunca. Ven a McDonald's y llévate los nuevos peluches de vida salvaje. Pero cuidado, se esconden dentro de un huevo y son muy traviesos. ¡Que no se te escapen! Hoy Música Sí, especial fans, con las actuaciones, entre otros, de Aqua, Aaron Carter, Enrique Iglesias, The Moffat, Walls Apart, Mónica Naranjo, Robbie Williams y Backstreet Boys en concierto. Hoy, en La Primera, Música Sí. Música Sí. Pues sí, chicos, hoy es sábado, yo soy Miriam, es sábado por la mañana, estamos en La Primera de Televisión Española y esto es el Peque Prix. ¿Y que cómo están nuestros marcadores? Pues así, el Colegio de Henares 6 puntos y Cristóbal Colón 10 puntos. Pero esto puede variar inmediatamente en cuanto empecemos a oír los petardazos de nuestro hockey explosivo. ¡Ay! Así es. Como ha dicho nuestra fantástica, maravillosa, genuina presentadora Miriam... ¿Me olvido algo, Miriam? No, bueno, me llevo el bocata, qué bien. Bueno, pues como ha dicho ella, este juego se llama el hockey explosivo. ¿Y por qué se llama así? Pues porque hay que jugar al hockey
con pelotas explosivas como esta. Y vosotros ya sabéis que no hay portero y que gana aquel equipo que meta más goles en la portería contraria, ¿vale? Pues así es, Carlos, y además en esta segunda etapa del Peque Prix, para meter un poquito más de emoción al asuntillo, al juego, van a jugar 3 niños por cada equipo. Bueno, pues nada, a ver que estoy por aquí. Bueno, Carlos, recuérdame que te pague ahora por lo El de bocata, no, el bocata, venga, por bocata. para Bueno, desayunar. pues nada, chavales, que ya habéis visto la explicación, es como siempre, aunque va a haber 3 jugadores, vamos a ver, chicos, cómo calentamos un poquito. A ver, vamos, así moviendo los músculos, ejercitándolos para hacer un hockey maravilloso. Bueno, yo creo que les podéis ir poniendo en sus posiciones y yo me voy saliendo de aquí porque no quiero nada de petardazos. Bueno, 3 minutos va a durar este partido. 4 puntos para el marcador del que gane, 2 puntos para el que pierda y vamos a empezar inmediatamente. Preparamos el crono y vamos allá a ver cómo se portan estos deportistas. 3, 2, 1, ¡adelante! A ver los equipos cómo animan. Aquí tenemos la primera pelota dentro de juego. Vamos a ver cómo se desenvuelve este hockey explosivo que hoy estrenamos con 3 jugadores en lugar de 2 que solíamos hacer habitualmente. 2 minutos 40 segundos de tiempo y ya tenemos la pelota en el campo de juego, la segunda pelota de esta mañana y los chavales dándoles con esos palos enérgicamente de un lado para otro. Vamos a verla, ahí se acerca la portería, no, parece que ha salido otra vez fuera. Empujamos otra vez, el equipo amarillo parece que está un poquito más activo y la pelota se sale fuera y explota. Y ahí Pilar y Carlos encendiendo la siguiente, que ya está otra vez y también dentro del terreno de juego. Vamos a ver, uy, no, iba a decir que se acerca a la otra portería, pero apenas me da tiempo a hablar porque la pelota se mueve ágilmente de un lado para otro. Y Pilar y Carlos con la siguiente, que ya está dentro, siendo apaleada por estos deportistas fabulosos y excelentes. 1 minuto 57 segundos de tiempo. Toma pelotazo, casi le arrea al chaval del equipo azul. Y ahí explota la pelota y aquí tenemos a la siguiente. Vamos a ver, parece que se acerca a la portería del equipo azul, pero no, consiguen llevarla hasta el otro extremo. Vamos a ver lo que ocurre, se adelanta otra vez y se hace... No, parece que otra vez que vuelve y otra vez que va y vuelve y va y vuelve y explota en este ir y venir. Nada, ahí tenemos el primer gol del equipo amarillo de Henares, que ha conseguido en esta mañana del segundo campeonato del Peque Prix. Vamos a ver lo que ocurre en este hockey explosivo y si varían algo nuestros marcadores, si se alteran y si seguirá ganando el mismo equipo que hasta ahora iba ganando. 1 minuto de tiempo. Y los chavales gritando como locos aquí en el plató y animando a sus equipos con sus banderines. Y toma golpetazo la pelota. 45 segundos de tiempo. Y ahí tenemos a Carlos y Pilar encendiendo la siguiente, que se sale fuera del terreno de juego. Ahí está dentro otra vez porque todavía no ha explotado y vamos a ver lo que ocurre porque estamos en los últimos segundos en la recta final de este hockey explosivo que puede variar inmediatamente nuestros marcadores. ¡Gol! Otro gol del equipo amarillo de Henares. 2-0, ganando el equipo amarillo cuando quedan 10 segundos de tiempo nada más. Vamos a ver si consiguen meter el gol en estos últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo, chicos! ¡Tiempo! ¡Madre mía! ¡Qué desorganización! Vamos a ver, poneos aquí en fila conmigo. Poneos aquí en fila conmigo y lo primero vamos a saber cómo se llaman estos deportistas que lo han hecho excelente. Vamos a ver. Aquí. ¿Cómo te llamas? Natalia. Natalia. Se llama Natalia. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Jonathan. Bueno, Jonathan. Iván. Bueno, estos eran los 3 componentes del equipo azul y ahora vamos a ver cómo se llaman los campeones, los del equipo amarillo. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo te llamas? Rafa. Rafa. Alberto. Alberto. Isaac. Isaac, dile hola mamá. Estoy aquí en la tele, en el Peque Prix. Venga, dilo. Hola mamá, estoy aquí en el Peque Prix. En el Peque Prix, en la tele, claro que sí. Y encima hemos ganado este juego, aunque primero, antes de subir los puntos a los marcadores, vamos a ver cómo se han portado estos chicos en el hockey explosivo. Así han estado.
Ahí los teníamos corriendo de un lado para otro, mareando esa pelota, dándole golpes, llevándola de un lado al otro y de una portería a otra, y ahí parece que se hacían todos un lío. Y por aquí se acercaba la pelota y el palo dándole fuertemente y metiendo ese gol en la portería del equipo azul. Y por eso así que subimos los puntos a los marcadores. A ver, chicos, un poquito de silencio, que no digo nada, venga. El Colegio de Henares, 9 puntos, y Cristóbal Colón, 11 puntos. Y ahora, de las carreritas de este hockey explosivo y del ruido, nos vamos a ir hasta, ¿cómo lo diría yo? Hasta esta vaquilla que no para de moverse, que es muy revoltosa. ¿Que de quién estoy hablando? Pues de nuestra vaquilla curiosa. Ahí está. Este juego se llama la vaquilla curiosa y, como ya sabéis, van a jugar 3 chavales de cada equipo. Es que siempre me equivoco. ¿Y qué van a tener que hacer? Pues muy sencillo, subirse a la vaquilla y contestar a las preguntas que vaya haciendo Miriam por turnos. Primero jugarán los de un equipo y luego otros de otro equipo, así hasta completar los 6. Bien, pues ¿qué va a pasar? Pues que va a ganar aquel equipo que consiga responder a más preguntas que le haga Miriam. ¿Ves, Miriam, como siempre me equivoco? Quiero decir, a ver, va a conseguir ganar aquel equipo que responda más aciertos. No, ¿cómo es? A ver, espera. Va a conseguir, bueno, déjalo. A ver, el equipo, vamos a ver, yo tengo aquí aquí tengo unas ciudades, ¿no? Que pertenecen a 3 países, a Inglaterra, sí, a Francia y a Italia. Me tendrán que responder a cuál de los 3 pertenecen, y el que más acierte, el que más respuestas acertadas tenga... El que más respuestas acertadas tenga, ese ganará la prueba. Muy bien, un aplauso para Carlos, que lo ha hecho muy bien, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Anda, vete a preparar con el concursante. Qué desastre este chico. Bueno, pues nada, ya sabéis, 30 segundos de tiempo tienen nuestros concursantes para tratar de responder a qué países pertenecen estas ciudades. El que gana se lleva 2 puntos a su marcador, y ya tenemos aquí preparado al primer vaquero de esta mañana en la segunda competición del Peque Prix. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, pues venga, Roberto, agárrate fuerte y dime, recuerdo, los países son Italia, Francia e Inglaterra, ¿vale? Venga, pues vamos allá, preparamos el crono y atención, 3, 2, 1, a ver, silencio, chicos, para que me oiga bien. Tiempo. Londres. Inglaterra. Sí. Siracusa. Italia. Sí. París. Francia. Sí. Roma. Italia. Sí. Sheffield. Inglaterra. ¿Cómo? Inglaterra. Sí. Nápoles. Toma, y al suelo. Lo ha hecho muy bien. Por ahí se le escapaba a Carlos, nuestro concursante, que ya salía todo pletórico porque ha acertado un montón. Y aquí tenemos a la siguiente concursante, ahí la veis, Pilar, ayudándola a colocarse. Vamos a ver, ¿cómo te llamas, vaquera? Elena. Elena resopla así con fuerza. Venga, pues atenta, a ver, chicos, silencio para que me escuche bien. Preparamos el crono y vamos allá. 3, 2, 1, adelante. Estrasburgo. Inglaterra. No. Manchester. Inglaterra. Sí. Florencia. Qué bonita coreografía, con la pierna subida arriba, una arriba y otra abajo. Y aquí tenemos, ahí veis a la siguiente concursante del equipo amarillo, que la prepara Carlos. A ver, ¿cómo te llamas? Sandra. Sandra dice, venga, pues Sandra, agárrate fuerte y vamos allá. Chicos, silencio. 3, 2, 1, adelante. Venecia. Francia. No. Liverpool. Inglaterra. Sí. Roma. ¿Cómo? Roma. No, Italia, en caso. Toma, qué bonita esa caída, retorciéndose en la colchoneta. Y aquí intentando subir nuestra siguiente concursante, que creo que no lo consigue. Pilar, la pobre, está... Ahí está, por fin la tenemos. Vamos a ver, chicos. Ya está preparándose, a ver, Pilar, dándole las últimas instrucciones. A ver, os recuerdo, no Roma, Italia, ¿eh? O Italia, o Francia, o Inglaterra, ¿vale? A ver, ¿por dónde estaba yo, que me he perdido? Aquí estamos. Venga, preparamos el crono, agárrate fuerte. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, venga, pues Jessica. 3, 2, 1, adelante. Burdeos. Italia. No. Oxford. Inglaterra. Sí. Milán. Francia. No. Clermont-Ferrand.
Francia. Sí. Polonia. Y a la colchoneta. Toma culetazo de nuestra concursante. Paso paginilla. Y vamos allá con estas ciudades. Ya está nuestro siguiente concursante. A ver, silencio, chicos. A ver, ¿cómo te llamas? Roberto. Ah, sí, Roberto otra vez. Bueno, siempre me pasa igual. Roberto, pesada. Me llamo Roberto, que ya me has visto antes. Venga, silencio y vamos allá. 3, 2, 1, adelante. Caen. ¿Cómo? Caen, perdón. Caen. Ay, Francia. Sí. Newcastle. Inglaterra. Sí. Y al suelo. Al suelo, y aquí nuestra última concursante, que está, no hay manera de subirla, a la vaquilla. Ahí la tenemos intentándolo de nuevo. Venga, ánimo, un saltito y arriba. Muy bien, ahí está ya preparada. Venga, y vamos allá. A ver, silencio, chicos. Ahí le están aplaudiendo por lo poco que le ha costado subirse. Venga, vamos allá. 3, 2, 1, adelante. Génova. Francia. No. Amiens. ¿Qué? Amiens. Francia. Sí. Y a la colchoneta. Y esta era nuestra última concursante, así que vuelvo a pasar la paginilla. Y para que nuestros árbitros vayan haciendo el recuento de cuántas preguntas, de cuántas ciudades han acertado, vamos a ver las mejores caídas en esta vaquilla curiosa. Ahí están. Ahí teníamos a uno de nuestros concursantes haciéndonos esas típicas coreografías tan bonitas. Otro revolcón por el suelo y toma, arriba y abajo. Y claro, es que no es nada fácil mantener el equilibrio a la vez que se piensa en qué países estaban estas ciudades. Y ahora sí, vamos a llamar a nuestro querido, fabuloso y excepcional árbitro Luis y nos va a decir cuántas preguntas han acertado. Pues el equipo azul del Colegio Cristóbal Colom ha acertado 4 ciudades y el Colegio Henares con el Colegio Amarillo 8 ciudades. 8, pues ha sido el Colegio Amarillo el que se ha llevado los puntos a su marcador. Ahí teníamos el aplauso. Y ahora, chicos y chicas, atención, porque los marcadores se quedan de lo más interesante. ¿Cómo? Pues empate a 11 puntos. Y después... Miriam, perdón, que... No, es que te vas a reír de mí, déjalo. Carlos está trastocado, ¿eh? Yo no sé qué le pasa, cada día está más raro. Bueno, en fin, no sé qué quería. Bueno, pues nada, que ahora, después del movimiento de esta vaquilla, nos vamos a ir a un juego que es muy refrescante. ¿Y cuál es el juego? Los aguadores. ¡Los aguadores! ¡Ay, sí, los aguadores! ¡Ahí están! Pues sí, ha llegado el momento de los aguadores, esta fantástica y divertidísima prueba en la que, como ya sabéis, yo demuestro siempre mi habilidad. Pero bueno, en todo caso, os recuerdo que juegan los dos equipos en 2 tandas, primero uno y después otro. Y que cada niño lo que tiene que hacer es llevar 2 cubitos como estos que llevo en la mano. ¿Y qué hacer? Pues lo primero, traspasar la montaña. Vamos allá a traspasar la montaña, a traspasar la montaña. Esperad, lo repito otra vez. Hay que traspasar la montaña. Vamos allá, voy a traspasar esta montaña. Sí, lo he hecho, a traspasar la montaña intentando no caerse y al menos guardando toda el agua. Carlos, dámelo. Todo el agua. Venga, pues, como os iba contando, todo el agua que quede dentro. ¿Por qué? Pues lo que tienen que hacer es vaciar el agüita en los depósitos correspondientes a su colegio e identificado con su color. He llegado. Menos mal que tienes a Carlitos, menos mal que lo tienes, Venga, un aplauso muy fuerte para Pilar, que ha conseguido atravesar la montaña. ¿Y qué harías tú sin ti, ¿Y qué haría yo sin ti? ¿Qué harías tú sin mí Sin también? que me ayudas a presentar los aguadores. Venga, bueno, chicos, ahí se van para ayudar a nuestros concursantes a que se coloquen en sus posiciones. 2 minutos de tiempo van a tener nuestros chicos y 4 puntos que se llevará al marcador el que gana y 2 el que pierda. Y el primer colegio que ya está allí preparado es del equipo azul y van a empezar, pues nada, en cuanto yo cuente, preparamos el crono. 3, 2, 1, ¡adelante, aguadores! Aquí tenemos al primero que pone cara no sé cómo decirlo yo, de congelado, de ladito, de pingüino con ese chapuzón y encima con el frío que hace estos días. Se van a poner tibios. Venga, vamos a ver si lo consigue. Ahí está el primero, aunque me parece que ha derramado bastante agua. Venga, corre, a ver si te queda. Creo que no quedaba mucha, pero vamos a ver. Ah, pues sí, aunque daba, cuidado, sin prisa pero sin pausa, no te quedaba ahí nada. Venga, pues vamos al siguiente.
Ahí está nuestra siguiente concursante cuando queda 1 minuto 18 segundos de tiempo. Hay que coger un poco de carrerilla, chicos, porque si no, no se consigue llegar. ¡Ay! No, me parece que la ha derramado toda, aunque sí, continúa. Madre mía, parece una cascada de jabón. Y vaya cómo se nos ha puesto, parece Papá Noel lleno de nieve. Pero no, no es nieve, es jabón. Jabón, aquí está lo siguiente. ¡Y vamos allá con el siguiente! Aquí sale. Y nada, no lo consigue. Vamos a ver si este chavalote... ¡Ahí estaba! Ha conseguido traspasar el primer tramo, que es el más difícil. Esto de caer siempre es un poquito más fácil, claro que sí. Venga, corre, corre, que el tiempo va pasando. Quedan 30 segundos de tiempo. Cuidadito, así para que no se derrame el agua y no se salga. Y vamos allá con el siguiente concursante. 20 segundos de tiempo. Vamos a ver si este renacuajillo consigue, me parece demasiado alta la montaña, toma, trastazo que se lleva y sonrisa al canto. 4 segundos, 3, 2, 1, tiempo. Pero bueno, lo han hecho muy bien, ¿eh? Nuestros chicos ha pasado el tiempo, ya veremos a ver ahora cómo se porta el equipo amarillo. Y para que podamos proceder al cambio de equipos, os vamos a dejar con estas imágenes fantásticas y fabulosas de las zambullidas de nuestros aguadores. Así estaban. De Cristóbal Colom y uno de sus componentes cayéndose culetazo abajo, culetazo arriba y culetazo abajo. Y ahí se quedaba. Y aquí otra de nuestras concursantes tratando de escalar esa montaña y este renacuajo que no podía y que se ha caído con un trompazo, pero se ha reído. Así de bien se han portado nuestros aguadores. Estos eran del equipo azul. Y ahora vamos, mientras habéis visto estas imágenes, hemos procedido al cambio de equipos y ahora es el turno para el equipo amarillo de Henares. Ya están allí preparados y nada, las reglas son las mismas. 2 minutos de tiempo, 4 puntos para el que gana, 2 para el que pierde. Y a ver, quiero oír al equipo amarillo desgañitándose, ¿eh? Para animar. Venga, 3, 2, 1, ¡adelante! Aguadores. Aquí tenemos a los primeros concursantes que tratan de atravesar esta dificultosa, empinada y difícil y enjabonada montaña, que no hay manera de llegar al otro lado y transportar el agua en esos cubos. Vamos a ver esta chavala, si lo consigue. No, se nos cae. Cuando tan solo ha pasado medio minuto de tiempo, queda 1 minuto 30 segundos y vamos a ver si esta morena consigue nada. Derrama el agua y se vuelve. ¡Vamos! Arriba, a ver si aquí tenemos al primero. Toma, qué bonita caída. Corre, 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 corre. Con cuidado al echarlo, no se salga todo. Ahí tenemos las primeras gotas, los primeros litros de agua que consigue traernos el equipo amarillo de Henares. Cuando queda 1 minuto de tiempo, vamos a ver si consigue alguno más porque todavía escasea un poco, ¿eh? ¡Vamos, arriba! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué pena! Casi lo ha conseguido. 50 segundos de tiempo. Aquí tenemos a una concursante. Toma, toma culete. Eso sí que ha sido un coletazo con estilo y clase. Venga, vamos allá con los siguientes litros de agua. Cubos, ya no, venga, aún queda un poquito corriendo y vamos al siguiente. Que no lo consigue, quedan 25 segundos de tiempo. Y aquí tenemos otra vez al mismo chaval, a este valiente y enérgico concursante, que no para de traernos, bueno, que no quedaba mucho. 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo! Pues traer mucho agua, no sé, ellos se han traído mucho agua, pero desde luego ellos se han puesto... Que no, claro que sí, miradlo, miradlo cómo se han puesto. Aquí los teníamos bien rebozaditos en agua, cual si fueran pingüinos o ranas o, en fin, no sé, algún animal submarino, cayéndose esos trompazos en nuestras playas particulares del Peque Prix.
Y ahora, chan, vamos a saber cuál de los dos equipos ha conseguido llenar más el depósito con este dedito. Vamos a ver, vamos a venir por aquí y vemos que el equipo azul tiene pues un poquito más de 3 litros. Y ahora venimos al equipo amarillo que tiene hoy 2,5. Es decir, que este juego lo ha ganado el equipo azul, así que subimos ya los puntos a los marcadores, que se ponen así: Henares 13 puntos y Cristóbal Colom 15 puntos arriba. Bueno, y nada, ahora chicos, todavía nos quedan juegos, pero vamos, para parar un tren, ¿eh? Mucho, no os creáis que no, y estos marcadores pueden variar inmediatamente, pero será dentro de un momentito, donde chicos, aquí en el Peque Prix. Hasta ahora. ¡Ya llega el Peque Prix! Hay que ir de macho. Ser mujer no resulta fácil. Si es que estoy todo el rato pensando en ese cerdo metiéndole mano a mi hija. ¿Pero Lucía? No es lo que parece. Cuando no te mandan tus padres, pretende hacerlo tu novio. Que no me des órdenes, que no me gusta que nadie me dé órdenes. ¿Me has oído? El lunes por la noche en La Primera, a las 11 en casa. Ahora, todos los Dodot con dermoprotección. Con Dermo, todos los bebés estrenarán culito nuevo. Se me cae la baba. Su exclusivo tejido Dermodot con bandas dermoprotectoras transfiere a su culito una película casi invisible de protección de la piel. ¿Pero qué ven mis ojos? Así, además de seca, su piel estará tan cuidada y protegida como tú quieres. ¡Bien! ¡Hoy estreno culito! Dodot Excel y Dodot Ultra Seco. Ahora con dermoprotección. ¿Y va el correo? Tipo, no te lo crees, ¿verdad? Las tiendas más frescas te ofrecen la música más joven. Si no las conoces todavía, no esperes. Tipo, toda tu música y mucho más. Nos vemos en Tipo. Si sigue haciendo eso, acabaré cayendo en sus brazos. ¿Trata de asustarme? Hombres temerarios, mujeres intrépidas. Sam! ¡Tensa bien esas trizas! ¡Hay más rompientes a proa! Terribles naufragios provocados por aves de rapiña. ¡Este salvamento es nuestro! Toda la emoción de una gran aventura. ¡Maldito piojo de mar! Piratas del Mar Caribe. Mañana por la tarde, Cine de Oro en La Primera. Pues nada chicos, que ya estamos aquí de vuelta en el Peque Prix, con vaquillas que ya han estado antes. Y ahora vamos a hacer, antes de nada, un repaso por nuestros marcadores que están así. Henares 13 puntos y Cristóbal Colom 15 puntos. En fin, ya veis, un súper encuentro para un súper programa. Y ahora vamos a... ¡Oh! ¿Qué oigo, Dios mío? Si es la brisa de la capa de este superhéroe que de vez en cuando nos visita, y me refiero nada más y nada menos que a Super Peque, que viene a presentarnos la pista deslizante. Aquí estoy, Miriam, chicas y chicos, dispuesto a emprender el vuelo. Y antes de nada os voy a presentar a estas dos chicas preciosas. ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas tú? Sara. ¿Saraí? Isabel. Muy bien, pues ellas son las aprendices a Super Peque y además tenéis mucha suerte. ¿Y sabéis por qué? Pues porque yo personalmente os voy a dar la primera clase de vuelo. Mira, la primera clase consiste en aprender a deslizaros, cosa muy importante de toda aquella persona que desee ser un verdadero superhéroe. Tenéis que coger carrerilla, tensar los brazos y saltar y deslizarse. Vaya lanzamiento bonito que sin duda alguna está clarísimo que es de un superhéroe, del Super Peque, que es Carlos en esta ocasión. Bueno, y las chavalillas ya están aquí preparadas. Eran Sara e Isabel. Sara e Isabel, que ahí las veis preparaditas ya. Vamos a empezar con el equipo amarillo,
que es el que va perdiendo por poquito. Ya veremos a ver si ahora remontamos. Vamos a ver cómo va la cosa. Y venga, atención chicos, y me gustaría oír cómo gritáis a muerte, ¿vale? Venga, pues preparada, lista, adelante con ese lanzamiento de Super Peque. Ahí está ese lanzamiento y nuestro árbitro colocando la bandera en el lugar. 5 metros ha conseguido la primera concursante, Isabel, que era del equipo amarillo, y ahora es el turno, atención chicos, para la concursante del equipo azul, de Sara, que ya está ahí preparada. Así que vamos allá, preparada, lista, adelante. Segundo lanzamiento, Super Peque, y lo ha rebasado con diferencia. Luis, nuestro árbitro, colocando la señal 7 metros y un poquito más, que lo ha hecho fenomenal, ha conseguido superarlo. Y vamos allá, porque es el turno de la concursante del equipo amarillo otra vez. Vamos a ver, Isabel, venga, preparada, lista, adelante. Lanzamiento super... Uy. Creo que ha hecho un poquito menos, así que nada, no recolocamos bandera, porque solamente se coloca cuantos más metros se van alcanzando. Vamos allá con la segunda oportunidad para el equipo azul. Por cierto que son 3 oportunidades para cada uno de los equipos, ¿vale? Venga, pues preparada, Sara. 1, 2 y adelante, lanzamiento Super Peque. Ahí estaba, muy bien, ha conseguido rebasar su propio récord y ahora ha conseguido nada más y nada menos que 8 metros. Y ahora mucha atención, porque es el último lanzamiento, la última oportunidad para el equipo amarillo de superar esta prueba y subir unos puntitos más a su marcador. A ver qué pasa, venga. Atención, Isabel. Vamos con todas tus fuerzas. Preparada, lista y adelante. Vamos, corre, 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 corre. Uy, creo que no ha conseguido pasar esa bandera amarilla que ella misma había llegado hasta allí la primera vez, no ha conseguido pasarla, así que creo que la cosa ya está bastante definitiva. Pero de todas formas vamos a ver el último lanzamiento de la concursante del equipo azul. Vamos allá, Sara, venga. 1, 2 y adelante, esta aprendiza superhéroe. Bueno, no ha conseguido pasarla, no ha conseguido, pero ella misma había conseguido ya el récord, que es, creo que era de 8 metros, nada más y nada menos. Ganador el equipo azul de este juego de la pista deslizante. Ahí estaban, y ahora me voy a acercar ya a coger el micro, que lo tengo aquí, para saludar a estas chicas. A ver, poneros una a cada lado. Así, vamos a ver. Vaya, ¿Tú habías volado ya alguna vez? Confiésalo. No. No, ¿nunca habías volado? ¿Nunca habías hecho de Super Peque? No. Bueno, pues no se le da nada mal, A esta, bueno, saluda a tus papis, anda, en casa, venga. Un saludo para mis padres y para todo el colegio que se ha quedado allí. Venga, pues un besote muy fuerte para los que no habéis podido venir. Y ahora, ese medio aplauso era para ellos. ¿Y tú qué? Tú tampoco habías volado, A ti se te notaba más, Confiésalo. Venga, dile hola a tus papis. Hola. ¿Cómo se llaman? Felipe y Antonia. Felipe y Antonia. Mira, un besote. ¡Mua! Para ellos. Un saludo para mi colegio. Y un saludo para todos los que se han quedado en casa. Muy bien, pues así de bien lo han hecho estas dos chiquitas, aprendices a Super Peque, a superhéroes. Y ahora, desde los altos vuelos, porque hemos estado por los aires, nos vamos a ir pues a la tierra más firme, al suelo, porque precisamente en el suelo es donde acaban casi todos los concursantes de nuestra siguiente prueba. Ah, y antes, bueno, es que chicos, hoy estoy un poco lela yo, que se me ha olvidado subir los puntos a los marcadores. Qué tonta, ¿no? Venga, vamos a ver. Henares, ¿cuántos puntos? 14 puntos. ¿Y Cristóbal de Colón? 17. 17 puntos. Y ahora sí, que nos vamos a esa prueba en la que, como decía antes, todos acaban por los suelos. A ver, estos moñigotes que siempre se mueven así porque llega una bola muy grande son... ¡Los bolos! ¡Ahí están! Pues así es, ha llegado el momento de los bolos. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos aquí pues un montón de bolitos, que en este caso son azules, y una bola. Pues ya sabéis el reglamento, es muy sencillito. La bola tiene un objetivo que es tirar los bolitos, y los bolitos tienen un objetivo que es intentar evitar el objetivo de la bolita del objetivo.
siéndolo. Pues esto, que me ha aclarado, ¿no? Que sí, que ya sé que sí, que vosotros lo habéis entendido. Lo único que los bolitos lo que pueden hacer para intentar evitar, como ya digo, el objetivo de la bola es moverse de derecha a izquierda, todo lo que quieran, pero sin agacharse y sin salir de la peana. ¿Vale, chicos? Muy bien, pues como bien ha dicho Pilar, lo voy a explicar otra vez, porque como nunca me equivoco. Muy bien, el juego consiste en tirar los bolos ayudándose de esta bola. Lo malo es que el lanzador estará ciegas y no podrá ver ni los bolos ni la bola. Tan solo podrá ser ayudado por su director, en este caso directora, que ya está esperando ahí junto al lanzador y Miriam. Miriam, esa soy yo. Y efectivamente estoy junto al lanzador y junto a la directora. Vamos a ver cómo se llama este fortachón. Juan Luis. Juan Luis, ¿qué más? Palacio Moreno. Palacio Moreno. Bueno, Juan Luis Palacio Moreno. ¿Has jugado alguna vez a los bolos? Sí, pero pocas veces. ¿Cuántas? Una. ¿Y qué tal se te han dado? Regular. ¿Pero cómo que regular? Se me han dado muy bien. A ver. Se me han dado bien. Se me han dado bien, eso es. Pues nada, esto se te van a dar mucho mejor, ¿eh? Ya lo verás. A ver si es verdad. Bueno, pues que tengas mucha suerte. Ya que estoy con Mercedes, con la directora. Bueno, cuéntame, ¿cómo habéis elegido a los chavales que han venido a participar, que han venido a concursar, que han jugado? Pues con mucha dificultad, porque todos querían venir. Entonces, bueno, pues hemos usado un método moderno, que es el ordenador. Hemos metido una serie de datos y, en fin, son los elegidos los que están aquí. Por ordenador. Qué espanto, ¿eh? Toda la vida, todo mecanizado, todo, no sé, qué frío, También ¿no? es necesario. Es necesario. Bueno, es verdad que es necesario. Bueno, y ahora cántame una canción, Mercedes. Uy, la. Que no, mujer, que es una broma, que no me tienes que cantar una canción. Lo que tienes que hacer es indicarle aquí al lanzador, delante, detrás, derecha, izquierda, y a ver si derriba muchos bolos, ¿vale? Venga, pues vente por aquí conmigo, Carlos, es todo tuyo, el lanzador. Y a ver, yo le dejo el micro muy cerquita de la boca para que se te oiga bien, ¿vale? ¿Así? Así, muy bien. Venga, pues le tapamos los ojos. Ya sabéis, 2 minutos de tiempo y 2 puntos para el marcador del que consiga derribar mayor número de bolos. Carlos mareándole un poquito y vamos allá, preparamos crono. Así, 3, de frente, bien. 2, 1, ¡adelante! Acércate un poquito hacia adelante, agárrala, rápido, adelante, adelante. Espera, vuélvete, gira a la izquierda, ahí, agárrala, para atrás, muy bien, no, gira a la derecha, a la derecha, ve para atrás, lanza con fuerza, vamos, ya. Bien. Bueno, ahí teníamos ya... Agarra a la derecha. Preparado. 22 que agarra, bien. Bien, muy bien. Para atrás. Perfecto, muy bien. Y casi. Muy bien, que va para ti. Cuidado ahí. Espera. Agarra. Bien, a la derecha, gira un poquito a la derecha. Espera ahí, que va, ya va. Muy bien. Échate hacia atrás un poquito. A la derecha. Preparado. Lanza, rápido, fuerza. Bien. Va, a la derecha. Ahí, muy bien. Espera que va. A la izquierda, ahí. Bien. A la derecha, ¿no? A la derecha, a tu derecha, más a la derecha, más 20 segundos rápido, de venga, tiempo. para atrás, rápido. Bien. 10 segundos. A la derecha. 5, 4, 3, Agarra, ya. 2, 1, ¡tiempo! Por aquí sí. Bueno, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien este chaval. Y antes de nada, vamos a ver, vosotros y yo vamos a dar un paseíto para ver cuántos bolos hay por aquí, por el suelo, como ya os decía antes, que casi todos acaban por él. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos uno de pie, muy guapete él. Gírate a la cámara. ¿Cómo te llamas? Tony, tú ligas un montón, ¿eh? Confiésalo. No, dice no, todo timidillo, anda que no. Bueno, hay un bolito, 1, 2 bolitos. A ver el otro bolito que se ha quedado de pie. David, tú también, ¿eh? Dice, este sí que liga. Bueno, pues nada, 2 bolitos llevamos y aquí tengo el tercer y último bolito. 3 bolos, no, que me queda otro, 4 bolos que no lo veías, que ha conseguido derribar este portachón del equipo amarillo de Henares.
Bueno, y ahora tú fíjate, ¿eh? Fíjate qué estilo, qué armonía, qué compenetración entre él y ella. ¿Quieres verlo? Pues mira ahí muy atentamente porque así de bien lo habéis hecho los dos. Ahí estaban los bolos cayendo uno detrás de otro. 4 bolitos que ha conseguido derribar este fortachón del equipo amarillo de Henares. Ahí recibía la bola. Pues así de fuerte recibía este pedazo de bola nuestro concursante del equipo amarillo. Y ahora, mientras veíais las imágenes, pues hemos cambiado. Y ahora los bolitos son del equipo amarillo de Henares. Y aquí el fortachón de Cristófol Colom, que ya lo tengo preparado, el lanzador. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro, desde que estábamos aquí viendo las imágenes que has entrado, tienes una cara de concentración. ¿Qué te pasa? Estoy nervioso. Estoy nervioso. Vale, a ver si me va a pegar aquí. No me pegues, ¿eh? No te enfades conmigo. No. Bueno, te he preguntado, sí, qué desastre estoy. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Que ya se me había olvidado. Pedro. ¿Pedro qué más? García Bernabéu. Pedro García. Bueno, Pedro García, ¿has jugado alguna vez a los bolos? No. ¿No? ¿Nunca? Nunca. Bueno, pues vamos a ver cómo se nos da en esta primera vez, ¿eh? Sí. Está que nerviosito, ¿no? Pues no te pongas nervioso, relájate y cálmate porque aquí la directora te va a indicar fenomenal y vas a derribar un montón, ¿vale? Venga, bueno, y aquí, ahora sí, estoy con ella, con Elisa. Bueno, que por cierto, que no es directora, es directora en funciones, que se me ha olvidado decirlo al presentarla. Bueno, cuéntame cómo habéis venido en el viaje, ¿qué tal lo habéis pasado? Pues muy bien, cantando, también viendo algún vídeo. ¿Películas o...? Sí, y bueno, un vídeo del Peque Prix. ¡Ah, qué pillina! Un vídeo del Peque Prix, para aprenderse ya todo de memoria. Algunas cositas. Y adiestrando a los chicos. Así no, esto lo tenéis que hacer no sé cómo. Claro, pues así muy bien. Bueno, y ahora tú sí que nos vas a tener que cantar una canción. Estoy media fónica, imposible. Ya sabe que era de broma, esta ya nos ha asustado, esto ya no tiene gracia. Bueno, venga, pues Pilar, el concursante es tuyo y yo me vengo por aquí ya con ella, con Elisa. Toma el micro, póntelo muy cerca de la boca para que se oiga bien. Y ya sabéis, 2 minutos de tiempo y 2 puntos para el marcador del que gane. A ver, Pilar ahí colocándole las gafas y asegurándose de que no vea nada. Lo mareamos un poquito, preparamos el crono y vamos allá. 3, 2, 1, adelante con la bola. Gira a la derecha, adelante, 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 Pedro a la derecha, atrás, atrás. Pedro, gírate, date la vuelta completa. Da la vuelta, Pedro. Pedro, la vuelta, date la vuelta. Gira a la derecha. Vale, para. Vale. Abre los brazos. Ahora la tienes. Atrás. Cógela bien. Atrás. No. Ahora atrás. Lanza rápido. Abre los brazos, abre. No te muevas. Ahí, abre. 1 minuto de tiempo. No, a la izquierda. A la izquierda. Lanza. Abre, coge. Atrás. A la izquierda. Lanza. 29 segundos de tiempo. Coja. A la derecha, para. 20 segundos. A la derecha. Pedro, la tienes. Venga. A la derecha. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bueno, qué barbaridad. Ven por aquí, Elisa. Pasa por aquí delante. Bueno, pues yo no sé si este chico no había jugado muchas veces, no había jugado ninguna, era la primera, pero tela marinera, tela marinera, los bolos que ha derribado. Venid conmigo, que vamos a dar un paseíto y vamos a saber cuántos han sido concretamente. Allí hay un bolo, 2 bolitos, 3 bolitos, ¿cómo te llamas? María Fuente. María Fuente. ¿Fontes o Fuente? Fuente. Montes. ¿Y tú? Patricia. Patricia, ¿y de qué estabais hablando? Que os he visto conversando alegremente. Que nos han dado por detrás.
¿Cómo? Que nos ha dado por detrás. Por detrás la si no os bola. habéis enterado, ¿no? Claro. Pues claro, bueno, vamos a seguir contando. 3 bolitos, 4 bolitos, 5 bolitos y 6 bolos. Nada más y nada menos. Ven aquí, no te me vayas. Ven aquí, campeón, pedazo de campeón que ha derribado 6 bolos. Bueno, fijaos, a ver si al final me va a dar con las gafas. Fíjate el estilo, el estilo y la elegancia con que has derribado todos estos bolos. Mírate. Aquí lo teníamos, cogiendo la bola y lanzando al que sería ya su tercer bolo. Y ahí lo teníamos recogiendo la pelota. Uy, que se me escapa, que la pillo, que no. Y ahí estaba nuestro concursante que lo ha hecho así de bien. Y ahora sí vamos a subir puntos a los marcadores que se ponen así. Henares, 14 puntos y Cristóbal Colón, 19 puntos arriba. Y ahora sí que todavía no se puede cantar victoria porque ha llegado el momento de más tensión, el de más concentración, donde se decide absolutamente todo. ¿Dónde? Pues en la hora del profesor García. Bueno, pues nada, chicos, ahora sí llegamos ya a la recta final de este primer programa del segundo campeonato del Pequeprix. Los veo con una cara de concentración aquí estos chavales, que ya se están preparando para la hora del profesor García. Bueno, antes de saber cómo están ellos, que supongo que estarán muy nerviosos, vamos a saludar a Carlos y Pilar, que estos seguro que están, bueno, ¿cómo deben de estar con las tartas? Vamos a verlos. Pues ya ves cómo estamos aquí, Miriam. Dispuesto a todo por mi color, el amarillo. Ay, yo como también, siempre. Carlos. Yo por tu color, el amarillo, estoy dispuesta hasta a hacer todos los tartazos que sean necesarios, fíjate. Sí, pues no te creas, porque mi equipo aquí donde le ves no va a fallar ni una, ya lo verás. Tú, por si acaso, estate preparado porque ya veremos. ¿Quién, yo? Sí, Prepárate tú. tú. Bueno, prepárate bueno. tú, ya verás. Bueno, chicos, no hagáis ni caso, porque estos están un poquillo para allá. Vosotros tenéis que estar bien concentrados porque dentro de un momento vamos a conectar con el profesor García, que les hará 3 preguntas a cada uno de los equipos. Contestarán con un sí o con un no. Si aciertan, 2 puntos arriba, y si la respuesta es errónea, 2 puntos abajo. Y además un tartazo fantástico y fenomenal para sus animadores favoritos, Carlos y Pilar. Bueno, chicos, ¿estáis nerviosos? Sí, ¿no? Es que tienen que se me ponen unas caritas siempre los pobrecillos, de concentración y de... Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre y vamos a saber si el profesor García lo tiene ya todo listo. Yo no sé si estará dirigiendo una orquesta o qué estará haciendo. ¿Qué estará haciendo? Ay, lo mío está claro, no es dirigir una orquesta, pero lo hacía como Los Ángeles, el genial Beethoven. Esto me trae a la memoria una historia muy curiosa. Ya se había quedado completamente sordo cuando compuso la 9ª sinfonía. A pesar de no oír absolutamente nada, se empeñó en ser él precisamente en dirigir a la orquesta el día de su estreno. Saludó al público, se puso de espaldas y comenzó a dirigir. Cuando acabó, no oyó absolutamente nada, ni un solo aplauso, ni una ovación. Se dio la vuelta, muy malhumorado, y descubrió a todo el público asistente en pie, aplaudiéndole, aunque él solo pudo apreciar el gesto, pues su absoluta sordera le impidió disfrutar del sonido de las palmas que coronaban su triunfo. Una bonita historia, ¿verdad? Pues ahora os toca triunfar a vosotros contestando a mis preguntas sobre grandes músicos de todos los tiempos. ¿Preparados? Pues sí, estamos preparados y además seguro que van a triunfar nuestros chicos. Bueno, vamos a empezar por el equipo amarillo de Henares, que de momento va perdiendo y les veo a los pobres con una cara de compungidos, ¿eh? Venga, mucha concentración, respirad profundo, no os pongáis nerviosos y vamos allá con la primera pregunta. El bolero es una obra famosa del compositor Ravel. Su nombre era François Ravel. ¿Sí o no? Sí. Muy... pues será no. Su nombre de pila era Maurice. Bueno, pues nada, pero bueno, no os preocupéis, que todavía quedan 2 preguntas. De momento bajamos lo primero 2 puntos a su marcador, que se pone con 12 puntos y ese aplauso de todas las maneras, aunque hayan fallado. Y ahora vamos a ver el genial, delicioso y emocionante momento del tartazo para Carlos.
¿Pero te gusta Rabel? ¿No te gusta Rabel? ¿Cómo no te puede gustar Rabel? Vaya morro esa Pilar, bueno, vaya morro. Y ahora sí, chicos, venga, en el público tenéis que tener mucho silencio, porque si no los chavales no se pueden concentrar bien y además podéis confundirles, ¿eh? No vaya a ser que lo que le digáis no sea así. Venga, mucha atención, silencio y vamos allá con la segunda pregunta. Enrique Granados, compositor y pianista español, murió en un naufragio. ¿Sí o no? Sí. Dices sí, venga, sí. ¡Pues sí! ¡Efectivamente! Era así, ocurrió en el naufragio del barco Success en 1916. Bueno, pues ahora sí, subimos 2 puntos al marcador otra vez y se pone de nuevo con 14 puntos. Y esta vez sí que Carlitos se ha librado del tartazo, ¿eh? Vamos a ver lo que ocurre. Ahí lo teníamos. Ay, qué asco. Bueno, vamos allá y vamos a ver lo que ocurre con la tercera pregunta. El concierto de Aranjuez es una composición del maestro Joaquín Rodrigo. ¿Sí o no? Sí. ¡Pues sí! Pobrecitos, no me gusta hacerles sufrir. Tampoco estaban nada convencidos, ¿eh? Venga, di que sí, di que sí. Da igual, di que sí. Pues sí, era que sí. Es un concierto para guitarra y orquesta compuesto en 1939. Pues nada, ahora sí, esta era la tercera y última pregunta que hace que el equipo amarillo de Henares se coloque definitivamente esta mañana con 16 puntos. Bueno, y ahora vamos allá porque es el turno para el equipo azul y todavía puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Porque también los puntos pueden ir hacia abajo. ¿Cómo lo lleváis? Bien, dice bien, él muy seguro de sí mismo. Pues nada, a ver si es verdad que estáis tan seguros y acertáis por lo menos 2. Y si son las 3, pues mejor. Y bueno, mucha atención, silencio en el público y vamos allá con la primera pregunta. La Bella Durmiente es un cuento de Pegot que sirvió de argumento a un ballet. Su compositor fue Stravinsky. ¿Sí o no? Sí. Como que no pasaba nada y que estabas bien. Pues es no la respuesta. Cachis en la mar. Pero no pongas esa cara de enfado, hombre, que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada. No, ahora la cámara ya la ha cogido tarde, pero no veáis, estaba así con una cara... Bueno, no. El compositor fue Tchaikovsky, de nacionalidad rusa. Pues nada, de momento bajamos 2 puntos a su marcador y también quiero ir un aplauso muy fuerte porque, bueno, se queda de momento con 17 puntos, pero puede pasar de todo. Y ahora sí, vamos de nuevo a ese momento glorioso de ver esa deliciosa tarta blanca, merengada, sobre la cara de Pilar. Bueno, chavales, si sois fieles al Peque Prix y tenéis buena memoria, recordaréis que en el último programa le di una posibilidad a Pilar y le pregunté cuál era el color más bonito del mundo. Bien, Pilar, ¿cuál es el color más bonito del mundo? El azul. El azul. Que quede claro, ¿Ha dicho el azul? El azul. ¿Ha dicho el azul? El azul. ¡No! ¡El amarillo! ¡Qué daño, qué daño! Este ha sido con alevosía y premeditación, ¿eh? De la marinera ese tartazo. Bueno, no me gustaría a mí estar en lugar de Pilar. Venga, ahora sí, chavales, después de las risas, vamos con el silencio para que nuestros chicos se concentren y nos respondan acertadamente a la segunda pregunta. Ahí está. Johann Sebastian Bach, prolífico compositor, murió sin tener hijos. ¿Sí o no? Sí. Os voy a dar a vosotros, ¿eh? Pues es no. Cachis tuvo, chicos, atención, tuvo 20 hijos, 20, no es que no tuviera ninguno, tuvo 20, 7 con la primera esposa y 13 con la segunda, así que nada, hay que volver a bajar 2 puntos a su marcador que se pone aún de momento con 15 puntos
Y vamos allá ahora sí con el segundo y fabuloso tartazo para Pilar otra vez. No sé cómo decirlo, es que si tenéis también buena memoria, recordaréis que hace tiempo le pedí casarse a Pilar conmigo. Pilar, por si acaso. Pilar, ¿te quieres volver a casar conmigo? ¿Sí o no? ¡Que no! Te puedes salvar del tartazo, ¿eh? ¿Sí o no? ¡No! 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 ¡Pues vamos a celebrarlo! Pobre Pilarcita. Bueno, y ahora sí, chicos, mucha atención porque estamos a un punto por debajo del equipo amarillo. Es decir, que si aciertan esta pregunta, ganan esta mañana. Y si no la aciertan, pierden. Así que silencio absoluto, por favor. Y vamos allá con la tercera y última pregunta. Wolfgang Amadeus Mozart compuso la ópera La flauta mágica. ¿Sí o no? Sí. ¡Sí! Efectivamente era así, fue estrenada en Viena en 1791. Bueno, pues esto quiere decir que definitivamente y ganador de esta mañana se coloca el equipo azul Cristófol Colom con 17 puntos. Bueno, pues nada, que se han portado fenomenal los dos equipos. Enhorabuena, directora, porque las dos tenéis... Ahí estaban estrechándoles la mano en un gesto de deportividad porque tenéis unos chavales estupendos que además de haber jugado bien se lo han pasado pipa. Y además, ahora vamos a hacer entrega de los regalos. Aquí vienen Carlos y Pilar para entregar primero, en primer lugar, la placa para el ganador de esta... Vamos a ver, porque Pilar sigue por ahí con la tarta y todavía no la trae. Vamos a ver si se acerca por aquí la placa para el ganador. Aquí viene como una monstrua, ella, una monstrua, pedazo de monstrua. Ahí estaba la placa para el ganador y también para el equipo amarillo otra placa y además... Muy bien. Además las medallas que les entregarán ahora Carlos y Pilar a todos los chavales que han concursado y sobre todo Cuétara, que entrega al equipo ganador, al equipo azul, un equipamiento deportivo completo para su equipo. Y bueno, chavales, que lo hemos pasado muy bien, que espero que leáis mucho, acordaos, que leáis mucho, que lo hayáis pasado bien en este programa, que os espera aquí el sábado que viene y que sobre todo y sobre todas las cosas tenéis que jugar un montón, ¿vale? Pues venga, un besote para todos y os veo aquí el sábado que viene en el Peque Prix. Os quiero. ¡Mua! Adiós. ¿Hacen eso todos los polis? Solo los mejores.